Estuve hablando como por 45 minutos hasta que me di cuenta de que el celular nunca comenzó a grabar porque no tenía memoria de almacenamiento en mi celular. Buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin verte, sin hablar? La cuarentena te cambia. ¿Oh, sí? Este video no tiene ningún propósito salvo ayudarme con el bloqueo mental que tengo para un ensayo que tengo que entregar en 2 días. Así que acompáñame a desayunar y a que te cuente un poquito de mi trabajo final, como si de un amigo de la universidad se tratase. Ok. Nihilismo, qué bonita palabra, ¿no? Qué bonita palabra y qué desconocida, me atrevo a decir masacrada por la cultura popular. Mi primer acercamiento con el nihilismo fue durante la visualización de uno de los videos que hablaban sobre la serie Rick y Morty. Qué bonita época de ignorancia. La verdad es que hay pocas cosas como el nihilismo que han sido más masacradas por la cultura popular. En caso de que no lo sepas o no te lo haya dicho ya, actualmente estoy estudiando una licenciatura en filosofía. Y es curioso porque no me he dado cuenta de esto hasta que entré a filosofía y entendí, al menos superficialmente, qué es el nihilismo, que pensé, puta madre. Creo que todos hemos escuchado, aunque no sepamos de dónde es, la frase Dios ha muerto. Es la síntesis de, vaya, la tesis del nihilismo. Es una frase que viene de el libro La Gaya Ciencia de Nietzsche, del aforismo 125, creo, si no me equivoco. Y la frase es más larga que solo Dios ha muerto, pero en esas 3 palabras se condensa la idea del nihilismo. Y, a ver, entiendo por qué ha sido tan mal interpretada. Hoy vengo a hablarles de los metarrelatos. Y voy a decir metarrelato para que se entienda el concepto, pero metarrelato y Dios entendido como a lo que se refiere Nietzsche, son perfectamente intercambiables entre sí. Y no habría diferencia en el mensaje que voy a transmitir. Nietzsche, en su frase Dios ha muerto, jamás se está refiriendo a Dios. Aunque la verdad, mirando en perspectiva, entiendo por qué eligió esa frase. Pocas cosas suenan más altisonantes y alarmantes y llamativas que la frase Dios ha muerto. Pero para dar contexto de realmente a qué se refería Nietzsche, necesito darte un resumen a grosso modo de no sé cuántos cientos o miles de años de historia humana. Así que, aquí vamos. Nietzsche habla de Dios como un metarrelato entendido como aquella gran historia, aquella gran narrativa que guía a la humanidad, que le da propósito a la vida de los individuos, que le da significado y que le da un sentido. ¿Ok? Dios fue el gran metarrelato que guió a la humanidad durante muchos siglos, principalmente durante la Edad Media. Ahora, hubo una época histórica que comenzó después de la primera revolución industrial. Donde acabó es un poco complicado, así que solo me quedaré con que comenzó después de la primera revolución industrial, a la que se le llamó la modernidad. Y de mano de la modernidad venía algo a lo que se llamó la ilustración, la época de la ilustración. Básicamente, un grupo de intelectuales de su tiempo comenzaron a pensar, ¿recuerdas esta cosa llamada ciencia? Sí. ¿Qué pasa con la ciencia? Bueno, la razón, aquella cosa rara que inventaron descubrieron los filósofos griegos, y que fue usada por los católicos, los cristianos más curiosos de entre los suyos, para hacer nacer el método científico y para dar vida a la ciencia como disciplina formal,
ha llevado a la ciencia a un progreso increíble. Y otros intelectuales se preguntaron, ay, pues ¿dónde están estos progresos? Y el resultado de estos progresos es, mira a tu alrededor, querido. La revolución industrial llegó y llegó para quedarse. Entonces, muchos intelectuales pensaron, si la razón pudo guiar a la ciencia hacia el progreso, entonces la razón podrá guiar a la humanidad hacia el progreso, hacia el bienestar. Gracias a la razón se acabará la desigualdad, la pobreza, el hambre, las guerras, la inseguridad. Todos los males de la humanidad se irán gracias a la razón. Y yo veo eso, pienso en eso ahora y me pregunto si leí algún capítulo de la historia que no era, o si me salté algún capítulo de la historia que no era, o si no entendí nada de la puta historia. Bueno, la modernidad, este periodo histórico que comenzó después de la Revolución Industrial, cayó por su propio peso. Chocó contra un muro. Este muro, curiosamente, se llama la humanidad. Durante el siglo XIX y siglo XX sucedieron ciertos acontecimientos que nos hicieron darnos cuenta de que quizá la razón no era el camino correcto. Y quizá la modernidad falló. Por citar algunos de estos eventos, acontecimientos, fenómenos, la caída del muro de Berlín, Auschwitz, las dos guerras mundiales, Hiroshima, Nagasaki, etc. ¿Ok? Cuando todo esto sucedió, ciertas personas comenzaron a ver, quizá nos equivocamos un poquito. Y el proyecto modernidad fracasó. Porque, ¿qué causó las bombas nucleares? Auschwitz, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Verdún. ¿Qué causó todo eso? ¿Qué ayudó al hombre a gestar esas atrocidades dignas del más oscuro de los círculos del infierno? Es nada más. La razón y el progreso científico. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando la modernidad chocó contra su propia realidad y cayó por su propio peso? Bueno, la modernidad acabó y la ilustración acabó. ¿Y qué llegó después? La posmodernidad. El periodo histórico donde tú y yo ahora nos encontramos. Sí, tú y yo. Tú y yo somos productos de la posmodernidad, aunque no lo sepamos. Y ahora, el nihilismo. No debes de entenderlo como un periodo histórico. El nihilismo es más la conclusión lógica de todos los hechos de la decadencia de la humanidad. Desde la Edad Media, quizá desde antes, me atrevo a decir desde las primeras civilizaciones en Mesopotamia. Me atrevo a decir desde el nacimiento de la agricultura, todos los pasos que dio la humanidad nos llevaban inequívocamente hacia la conclusión lógica de nuestra propia decadencia. El nihilismo. Si pudiera editar este video, pondría aquí nihilismo. Pero no puedo, así que te lo tienes que imaginar. Nihilismo. Ok. Ahora, Nietzsche fue el primero en hablar del nihilismo. Y de hecho, no lo llamó nihilismo sino hasta tiempo después de comenzar a hablar de él. Nietzsche era muy terminante con su pensamiento. Dios ha muerto. Todos los metarrelatos que daban valor y significado a nuestras vidas y propósito a nuestra existencia desaparecieron, murieron. Eso es el nihilismo. La pérdida del valor y sentido universal que nos daban estas grandes historias que guiaban a la humanidad. Claro, Nietzsche no es recordado por ser la persona con las ideas más lúcidas toda su vida. Se me está ocurriendo un horrible chiste que no voy a hacer, tendrás que aguantártelo. Y después de él, muchos pensadores llegaron a dar sus interpretaciones de este hecho. Porque claro, Nietzsche podría haber muerto sumido en la locura, pero no se equivocaba en todo lo que decía. Yo tenía bastante razón. El nihilismo era una realidad.
Y entre muchos de estos pensadores que dieron su interpretación estaba Jacques Lacan. Jacques Lacan, pronúncialo como te dé la gana. Lacan, más bien la interpretación lacaniana de todo esto es que, bueno, Nietzsche lo llama Dios, yo le voy a decir metarrelato o narrativa, Lacan le dice nombre del Padre, es lo mismo. Estos tres conceptos son intercambiables entre sí perfectamente sin perder el sentido. Aquello que da significado a nuestra vida. Bueno, para Lacan, el nombre del Padre solo cambiaba, existía bajo otras formas, pero jamás moría. Yo estoy de acuerdo con Lacan. De eso vengo a hablarles hoy. Y de hecho, bajo esta premisa es en torno a lo que gira el ensayo que voy a hacer, que debo de hacer. Pero antes, un poquito más de contexto. Yo creo que la humanidad es una especie de historias. Los humanos somos los únicos animales en el mundo, los únicos animales que conocemos, capaces de crear y creer en historias. Tú jamás vas a ver un perro creyendo en algo que no puede ver. Si tú tienes una mascota, tu mascota cree en ti y en que le darás comida, en que lo alimentarás, en que lo protegerás. Pero tu mascota no cree que tú tienes la capacidad de alterar el clima. ¿Ok? Tu mascota no puede creer eso, porque no puede verlo, porque no es así. Tú no puedes cambiar el clima, o no puedes atravesar las paredes. Y aunque intentes engañar a tu mascota para que crea eso, ella no lo va a creer. No como nosotros entendemos creer en algo que no existe. Pero nosotros sí. Los humanos somos una especie de historias. Toda la humanidad gira en torno a historias. Los metarrelatos. Solo nosotros tenemos la capacidad de abstracción y de creatividad para imaginar algo que no existe y creer en ello. Ahora, precisamente por esto estoy más de acuerdo con la interpretación lacaniana que con Nietzsche, porque yo no creo que Dios haya muerto, yo creo que solo cambió de nombre. De hecho, la interpretación lacaniana se puede resumir con la frase de Dios no está muerto, solo cambió de nombre. Pero es verdad que las cosas cambian, eso es algo obvio, y yo no he leído todo lo que escribió Lacan, por supuesto que no, pero creo que hay ciertos puntos, ciertos temas que Lacan no exploró, o quizá no exploró, y si lo hizo quizá no lo exploró como a mí me hubiera gustado, y es precisamente lo que quiero explorar en este ensayo. Este video es un desahogo, nada más. Quiero plantear ciertas preguntas. Es obvio que los metarrelatos siguen presentes en nuestras vidas, no como antes, ¿no? Dios no murió, pero es obvio que algo sucedió. Tras el final de la modernidad, el inicio de la posmodernidad, la llegada del nihilismo, los metarrelatos mutaron de una manera en la que jamás habían cambiado. Los metarrelatos de la humanidad jamás volverán a ser lo que eran antes. Y necesitamos entenderlos, ¿ok? Porque Nietzsche los entendió justo cuando estaban cambiando. Y ya cambiaron. Ahora nos toca a nosotros entender cómo funcionan nuestros metarrelatos, los metarrelatos actuales posmodernos. Y hay muchas preguntas que surgen de esto, como ¿qué cambiaron estos metarrelatos? ¿Cuál es la diferencia entre los metarrelatos posmodernos actuales y los que estaban antes? ¿Cómo de diferentes son las interacciones entre nosotros y los metarrelatos que elegimos para dar significado a nuestra vida? Y la relación entre los metarrelatos de antes y las personas que eran sus consumidores antes, por decir algo. ¿Se puede tener algún tipo de poder o control sobre los metarrelatos? Si se puede, es algo que solo se puede debido a este cambio que sufrieron los metarrelatos, es algo que siempre ha pasado. ¿Y este control, de dónde viene? ¿Es un control de quienes generan los metarrelatos? Aquellos que los consumen, que los eligen, ¿pueden tener algún tipo de control sobre los metarrelatos? Y el control en cuanto a esto de los metarrelatos, ¿es solo de los metarrelatos hacia afuera? ¿O en sentido contrario?
Los metarrelatos tienen control en nuestra vida y nosotros podemos tener control sobre los metarrelatos. Y si es así, ¿cómo son estas relaciones de poder? ¿Son unas relaciones de poder Foucaultianas, como las que hablaba Foucault? ¿O acaso son un tipo de relaciones de poder diferentes? ¿Son relaciones de poder de las que ya se han hablado o necesitamos establecer un nuevo concepto de poder o relaciones de poder para hablar de esta interacción entre metarrelatos y personas y humanos? En fin, hay un montón de preguntas que surgen. Creo que es un tema demasiado importante y demasiado interesante como para solo abordarlo en un ensayo de máximo 10 cuartillas para la escuela. Y créanme, esta no será la última vez que escuchen de mí, que escuchen de este tema por mi parte. Pero oye, solo necesitaba desahogarme, necesitaba expresar mis ideas en voz alta un poco y ya quería hablar contigo. Ya llevaba mucho tiempo sin charlar, no sé si te diste cuenta, pero desde el último video pinté la pared de acá atrás, lo que sea por ti. La cuarentena es un desastre, mi vida actualmente es un desastre y mi vida siempre ha sido un desastre, pero las cosas cambian, las personas cambian y 2020 nos agarró a todos en curva. No hay ni una sola persona en el planeta Tierra que se esperara todo lo que vendría en este 2020. Hoy estamos 4 de junio del 2020. Son las... Estoy miope aún con lentes, vaya, las 6:42 de la mañana. Y solo quiero despedirme con 3 reflexiones. No sé qué 3 reflexiones, las voy a sacar aquí de forma improvisada, pero me gusta mucho el número 3. Primera reflexión. Los filósofos necesitamos aprender mucho de los escritores de ciencia ficción. 2. El mundo necesita aprender mucho de la filosofía. 3. La razón no es el camino. Yo no soy santo y seña de nada, pero estas 3 reflexiones te las comparto. Úsalas, tíralas, cámbialas, haz lo que quieras. Yo me despido, no sin antes desearte un buen día, tarde, noche, sea la hora a la que estés viendo esto. Espero te vaya muy bien, espero estés sobreviviendo con la cuarentena, con tus estudios, /trabajo, /familia, /vida, /persona, /relaciones, /responsabilidades, /soledad, en especial con la soledad. Y espero poder verte pronto, que salgas mejor de lo que entraste a esta cuarentena. Es obvio que la persona que entró no va a ser la misma que salga y solo espero que la persona que salga sea mejor que la que entró, porque nos esperan tiempos difíciles. Y si tú piensas que la cuarentena por el SARS-CoV-2 es lo peor que nos pudo pasar, entonces espero que te prepares para la crisis que se avecina. Una crisis como la humanidad nunca ha visto. Compren oro.